¿Cuál fue el mayor desperdicio de dinero en la historia de la humanidad? Mi antiguo jefe era una especie de favorito en la industria y, mientras trabajaba con él, lo transfirieron a un competidor más pequeño con la promesa de unirse a la alta gerencia. Pero el problema es que todas esas cifras récord de ventas eran falsas y todo el mundo lo sabía. Lo habían pillado falsificando las cuentas y destruyendo productos en múltiples ocasiones, lo habían pillado aceptando enormes sobornos de proveedores externos, incluso simplemente, a veces no se presentaba. Así que no sé muy bien qué pensar al respecto. Los libros estaban claramente manipulados y todos los implicados lo sabían. Creo que o bien todo el asunto era un castillo de naipes fraudulento del que todo el mundo se aprovechaba para malversar fondos, o bien los libros reales demostraban que, a pesar de todo eso, él era el mejor de todos los tiempos, lo que significa que todo el mundo en la industria estaba haciendo esto. Luego pasé a trabajar en una empresa más pequeña que estaba empezando a crecer con un producto nuevo e innovador, pero que tenía pérdidas de $2 millones al año. La empresa estaba totalmente financiada por inversores privados. Aparentemente, esto es normal y bueno en el mundo empresarial. No lo sé, no creo que el dinero sea real. Creo que a ciertas personas nunca se les pregunta si realmente tienen lo que dicen tener y el éxito consiste simplemente en lo cerca que uno puede llegar a estar de esas personas. El proyecto Acoustic Kitty. Se trataba de una operación encubierta de la CIA durante la Guerra Fría que pretendía utilizar un gato como dispositivo de escucha móvil. ¿Por qué un gato? Tienen una capacidad natural para moverse discretamente y mimetizarse con el entorno sin levantar sospechas, y se les permitía estar en el Kremlin y sus alrededores. La esperanza era que el gato, equipado con un equipo de escucha avanzado, pudiera deambular sin ser detectado cerca de los funcionarios soviéticos y captar conversaciones privadas. El proyecto, que costó más de $20 millones, implicó implantar quirúrgicamente un micrófono en el canal auditivo del gato, un pequeño transmisor en su pecho y una antena a lo largo de su cola. La tecnología era de vanguardia para la época y la idea era crear una herramienta de espionaje viva e indetectable. Sin embargo, el proyecto pronto tuvo problemas. Los gatos son notoriamente independientes y difíciles de entrenar, a menudo ignoran las órdenes y se distraen. En su primera misión de prueba, se informó que el gato fue enviado a escuchar a escondidas una conversación fuera de un complejo soviético, pero se alejó. Algunos relatos sugieren que fue trágicamente atropellado por un automóvil poco después de su despliegue. Finalmente, el proyecto se consideró un fracaso y la CIA concluyó que los animales, especialmente los gatos, eran demasiado impredecibles para fines de espionaje. Las armas nucleares son la razón por la que no hemos ido a la guerra con Rusia, China, Corea del Norte e Irán en los últimos 60 años. ¿De qué carajos estás hablando? Esto es como decir que cualquiera que posee un arma desperdició dinero porque no ha asesinado a nadie con ella. Es decir, no, es una inversión necesaria porque no hay una policía internacional a la que se pueda llamar para impedir que los malos actores hagan lo que van a hacer. La idea de un arma tan poderosa que la guerra no sea una opción ha permitido una diplomacia mucho mayor y, por lo tanto, se ha producido más comercio debido a eso. Si no fuera por las armas nucleares, Rusia habría invadido Europa al 110%. ¿Te gusta el comercio con Europa, verdad? Estoy seguro de que ha ganado más de 5.600 mil millones en los últimos 65 años. Fin de la conversación sobre eso. La guerra contra las drogas ha sido un puto desastre, porque se ha extendido demasiado el poder policial en Estados Unidos. No puedo creer que nadie haya mencionado el fallido asedio de Rodas en 305-304. En resumen, Demetrio I, rey de Macedonia, temía el poder naval de Rodas y su posible alianza con Egipto. Demetrio decide atacar Rodas, pero para ello necesitará enormes máquinas de guerra. Con las innovaciones de Alejandro Magno, Demetrio las reforzó y las amplió. Este hombre era conocido como el sitiador por su habilidad en la guerra de asedio. Demetrio inventa y manda construir la Helépolis, una gigantesca torre sobre ruedas. La Helépolis era una gran torre de asedio de 40 metros de alto y 20 de ancho. Se apoyaba sobre 8 ruedas y ruedecillas para poder moverla hacia adelante, hacia atrás y también lateralmente. Tenía varios pisos conectados por escaleras resistentes, una para ascender y otra para descender.
Sus costados estaban revestidos de hierro para que fueran ignífugos y tenían portales que se abrían cuando se disparaban las catapultas. La Helépolis pesaba 160 toneladas y se necesitaban cientos de hombres para moverla mediante el cabrestante y la transmisión por correa y miles más para empujarla desde atrás. La Helépolis contenía una variedad de armamentos en cada uno de sus 9 pisos. 2 catapultas de 180 libras y una de 60 libras estaban en el primer piso. Las catapultas se categorizaban por el peso del misil que lanzaban. 3 de 60 libras estaban en el segundo piso y 2 de 30 libras en cada piso superior. Los 2 pisos superiores contenían hombres armados con arcos y lanzadardos para matar a los defensores en las murallas de la ciudad. Las aberturas de la torre, acorazadas y ajustadas mecánicamente, estaban revestidas con pieles de animales, lana y algas marinas para hacerlas ignífugas. La Helépolis fue la torre de asedio más grande de su época. Cuando Demetrio hizo uso de la Helépolis, los rodios abrieron un agujero en su propia muralla al amparo de la noche, donde esperaban que la Helépolis atacara. Luego inundaron toda la zona con agua y aguas residuales, de modo que cuando la enorme torre fue trasladada a la mañana siguiente, quedó profundamente atrapada en el barro. Finalmente, el asedio fracasó y Demetrio abandonó Rodas, dejando atrás todas sus máquinas de asedio. Años después, los rodios vendieron los restos de esas máquinas de asedio, incluida la Helépolis, lo que les permitió ganar suficiente dinero para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Uno de los ejemplos más conocidos de despilfarro financiero masivo en la historia fue la construcción del Canal de Panamá por los franceses en la década de 1880. La compañía francesa comenzó a construir el canal en 1881, pero el proyecto terminó en un fracaso catastrófico debido a errores de ingeniería, condiciones tropicales adversas y brotes de enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. La compañía francesa, que había recaudado enormes fondos de los inversores, perdió alrededor de $287 millones, 8.500 millones en la moneda actual, lo que llevó a su quiebra. Finalmente, Estados Unidos se hizo cargo del proyecto y completó el canal en 1914. El fracaso francés se cita a menudo como uno de los mayores desastres financieros en la historia de la ingeniería y la inversión. Otro ejemplo de despilfarro financiero masivo fue la Guerra de Vietnam para los Estados Unidos. La guerra, que duró desde 1955 hasta 1975, le costó a los Estados Unidos alrededor de $168.000 millones, aproximadamente $1 billón en el dinero de hoy. Además de los enormes costos financieros, la guerra causó importantes pérdidas humanas, tanto entre los soldados estadounidenses como entre la población civil vietnamita. A pesar de estos gastos y pérdidas, el conflicto terminó con la retirada de las fuerzas estadounidenses y la caída del gobierno de Vietnam del Sur, lo que muchos consideran uno de los mayores fracasos militares y políticos de Estados Unidos, así como un ejemplo del inmenso desperdicio de recursos financieros en una intervención militar ineficaz. En la historia de la humanidad, no lo sé, pero tengo una anécdota más pequeña que presencié personalmente. Querían automatizar las grúas en las que yo trabajaba y no aceptaban las sugerencias de ninguno de los operadores de grúas. No comprendieron en absoluto la velocidad a la que las hacíamos funcionar y utilizaron como referencia todas las demás fábricas que tenían grúas automatizadas. Después de haber trabajado en innumerables fábricas como contratista, compararé a esos operadores con cualquier otra fábrica del mundo y apostaré una cantidad absurda de dinero sin pensarlo 2 veces. El equipo contratado realmente encontró mejoras en el estándar de la industria de grúas automatizadas en plantas de acero, lograron una tasa máxima de alrededor de 205 selecciones en 24 horas, pero habitualmente estábamos a un ritmo de más de 750 en 24 horas con algunos picos de más de 1100. 100 personas que desaconsejaron la idea a un comité entero no pudieron demostrar que las mejores acerías del mundo no son las mejores porque tienen grúas automatizadas, sino que pueden tener grúas automatizadas porque funcionan como las mejores acerías del mundo. Simplemente no funcionaban bien.
De todos modos, algo así como 80 millones de dólares y 3 años después, más el costo del tiempo de inactividad de la producción durante cada prueba, descartaron el proyecto y las grúas están listas para ser automatizadas con solo accionar un interruptor que no se ha accionado en 5 años. Dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se produjo un renacimiento científico. Por fin habíamos descubierto el método científico, lo que condujo al descubrimiento de muchas cosas, como la electricidad y el vuelo, que aceleraron el progreso científico y de la ingeniería. Podríamos haber utilizado este conocimiento para mejorar nuestras vidas, pero en lugar de ello, utilizamos todo este progreso científico para matarnos unos a otros. Los seres humanos siempre han utilizado la ciencia para hacer la guerra. Sin embargo, las dos guerras mundiales y la Guerra Fría fueron las guerras más costosas de la historia en términos de pérdida de vidas humanas y de productos de nuestro trabajo. Dale like y suscríbete.